Bueno, pues ya estamos al aire en este webinar del día de hoy. Les agradezco a todos que estén aquí con nosotros. El día de hoy tenemos a invitados de lujo y vamos a hablar de un tema increíble que no solo tiene que ver con grandes líderes, sino con visiones muy interesantes de una industria. Y bueno, pues soy Raúl Ferráez, el presidente de la revista Líderes Mexicanos, y como muchos de ustedes saben, cada año hacemos en asociación con Advertising Week la lista de los 25 líderes más importantes, más influyentes del marketing en Latinoamérica. Me acompaña Sebastián Patrón, es justamente el director de Advertising Week Latinoamérica. Sebastián, ¿cómo estás? No sé si quieras dar algún comentario inicial. Claro, ¿qué tal, Raúl? No, encantados como todos los años. La verdad es que ha sido un verdadero placer hacer esta sinergia para cada año desde hace, es la tercera edición ya de esta distinción. Pues dar a conocer esta lista, ¿no? De personas que están haciendo grandes cosas en la industria ante todos los retos que hay y que vienen, ¿no? Entonces, pues encantados otra vez de trabajar juntos en esto, Raúl, y empezar a conversar al respecto de la lista de 2024 aquí con estas importantes figuras ganadores de otros años, ¿no? Sí, 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 Sebastián. Pues digo, antes de presentar a nuestros invitados de hoy, quisiera yo decir que Líderes Mexicanos, pues llevamos 33 años publicando la revista y el objetivo siempre de Líderes ha sido el poder identificar a hombres, a mujeres que están haciendo cosas realmente extraordinarias, cada uno en su profesión, en su actividad profesional. Y nosotros siempre lo hemos platicado en muchas pláticas, conferencias que nos invitan a dar. Admiramos mucho en otros países cómo las biografías representan para ciertas sociedades pues una inspiración de leer historias, de leer narrativas de éxito que no tienen otro objetivo más que al final inspirar las propias historias de éxito de cada uno de los lectores. Y esa ha sido nuestra misión estos 33 años. La verdad es que hemos entrevistado a más de 10,000 líderes en la revista, hacemos muchos rankings, tenemos la lista de los 300, pues que se ha convertido en una de las referencias más importantes en este país, de quién es quién, de los grandes líderes de este país. Y hoy tenemos pues aquí en este webinar a tres personajes que no solo admiro y pienso que son grandes líderes, sino además han sido ganadores en otras ocasiones de la lista, bueno, no ganadores, sino han estado en la lista de los 25 líderes más influyentes del marketing, que son Yuri Alvarado. Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está Raúl? Buenas tardes, Sebastián, saludos a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Mariano Serkin, ¿cómo estás, Mariano? Bien, un placer, Raúl, estar aquí contigo y con Sebastián y también junto a toda la comunidad, así que agradecerles el espacio y la oportunidad de poder compartir experiencias juntos. Y muy especialmente, y la dejé justamente al final porque quiero que es la que nos empiece platicando de su experiencia y de lo que está haciendo Sharon Seaman. Sharon, qué gusto estar que estés con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, estoy muy feliz. Sharon, cuéntanos un poco de, no solo de la experiencia que has tenido en el mundo del marketing, de la mercadotecnia. Estuviste muchísimos años en Warner, ahora diriges una de las agencias de publicidad más importantes de este país. Cuéntanos un poco de esa experiencia, de ese camino, de ese journey que has tenido que transitar tú en este mundo tan interesante de los medios, de los impactos, de los temas publicitarios. Pues creo que el mundo, y es muy loco, ¿no? Pero yo empecé muy chica en este rollo de los medios, tenía creo 20 años, y como que iba pensando en cómo las cosas iban a cambiar o a evolucionar y como que se veía en un futuro muy lejano. Y, y creo que algo como que muy interesante que empezó a pasar hace algunos años que me ha motivado y me ha movido mucho es que de repente toda la evolución del marketing empezó a ser casi más rápida que el tiempo en sí. Y creo que eso ha provocado como un cambio que casi para mí la mercadotecnia y la evolución de la comunicación, de la tecnología y de cómo vivimos, pues ahora parece que va más rápido que el tiempo en sí y que nuestra evolución como humanos, incluso a cómo vamos envejeciendo en el mundo, ¿no? Y eso también creo que nos pone a trabajar en estar pensando
todo el día en cómo va a pintar el futuro, cuáles pueden ser estos posibles y tomar estos viajes al futuro para traerlos al presente y acelerarlos aún más, ¿no? Cuando hablamos de inspiración, Yuri, tú eres uno de los grandes íconos de la publicidad en nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de inspiración, ¿qué te gustaría que tu historia dejara en los jóvenes que están empezando a pensar en dedicarse a la mercadotecnia en nuestro país o en Latinoamérica? Pues mira, Raúl, yo creo que yo siempre he creído en cuatro grandes cosas: en la libertad, en la trascendencia, en la creatividad y en el trabajo. Entonces, yo que quisiera dejar un legado de trascendencia. O sea, yo sí creo que cuando nosotros tenemos mejores ideas, las buscamos, peleamos por ellas, crecemos y trascendemos el tiempo, ¿no? Al final, lo que acaban de platicar es muy cierto. Vivimos en un mundo donde todo es efímero y lo único que creo que no es efímero son estas ideas que pueden trascender el tiempo. Entonces, para mí, mi inspiración ha sido siempre eso: hacer un trabajo que trascienda a las personas, a las compañías, y que la idea per se sea la que gobierne y de la cual todos puedan ser referentes. Mariano, cuando saliste en la lista de los 25 líderes del marketing, nosotros siempre hemos dicho que, por ejemplo, en el caso de lo que hacemos también con los 300, siempre hemos dicho que estar en una lista como los 300 o los 25 del marketing, pues es un reconocimiento importante, ¿no? A un trabajo, a una trayectoria, pero sobre todo sentimos que es una gran responsabilidad, ¿no? Porque eso quiere decir que estás en una posición en la que las decisiones que tú tomas, las acciones que tú ejerzas, pues muchas veces afectan en la vida de muchas personas, de muchas organizaciones, de muchas cosas. ¿Tú cómo sientes en tu trabajo cuando saliste en la lista? ¿Cómo sientes esa responsabilidad en lo que haces desde el punto de vista personal? Bueno, gracias por la pregunta, está muy buena. Yo creo que yo digo que siempre son 27 líderes, porque para mí hay que sumar a Raúl y hay que sumar a Sebastián. Y me parece que también son dos grandes visionarios que han visto este espacio fundamentalmente para mostrar quiénes son los faros que están iluminando la industria, ¿no? Y creo que en eso es en lo que tenemos que convertirnos. Básicamente es a partir del premio o antes del premio. Me parece que el gran desafío es formar talento. Me parece que el gran desafío en una época tan volátil de constante cambio es cómo incorporamos personas que tengan un learning mindset y que nos permitan trabajar en la intersección de todo lo que va cambiando todos los días, que hoy es de una manera y mañana puede ser diferente, ¿no? Hace 7 meses el mundo era acerca del metaverso, cayeron las criptomonedas y empezó a ser el mundo de la inteligencia artificial. Entonces me parece que sumar gente que tenga ese learning mindset y como empresas o como líderes de la comunicación, cómo podemos ayudar a crear, a formar una nueva generación en clave contemporánea. Creo que ese es el desafío. Creo que el premio lo que hace es, de alguna manera, ponerte más responsabilidad, ¿no? Ponerte más responsabilidad en ese desafío, y así es como lo tomo yo en lo personal. Creo que todos estamos viviendo una realidad, un mundo fascinante desde el punto de vista de la globalización, con todo y que habemos muchos países en los que pues, el idioma de repente nos separa, ¿no? Por obvias razones. Al final del día, creo que estamos viviendo una realidad que yo creo que nuestros padres o nuestros abuelos jamás imaginaron, ¿no? De una globalización total de comunicación, de contacto con todo el mundo. Y el mundo de la mercadotecnia creo que es algo que ha evolucionado muy rápido, ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, 20 años, la llegada del Internet y las redes sociales y de la forma en la que los consumidores consumen contenido ha sido un cambio brutal. Y creo que en términos globales, pues el tema de la mercadotecnia es un tema que hay que estar al pendiente de lo que está pasando en todos lados, ¿no? Y lo que está pasando fuera. Y justamente por eso, cuando conocimos a Sebastián y fuimos a Nueva York al evento de Advertising Week y nos dimos cuenta de la visión que tenía Nueva York, nos dimos cuenta de la visión global que una organización como Advertising Week estaba creando a nivel del mundo con eventos no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Asia, en Latinoamérica. No, ahí es donde dijimos, y obviamente la amistad que nos unía a Sebastián, ahí es donde vimos una gran oportunidad
de hacer esto no solos, ¿no? Sino con una organización que tuviera esa visión global, que tuviera ese mindset de qué está pasando realmente en el mundo. Y me gustaría, Sebastián, un poco que nos contaras también desde tu parte, desde Advertising Week, ¿cómo ves esto de los 25 líderes del marketing? Que nos cuentes un poco de Advertising Week, lo que han hecho, el evento en noviembre fue espectacular. Claro, no, mira, la verdad es que algo que también hoy es importantísimo en el mundo, pues es este mindset global, ¿no? Al final de cuentas, tú ves a las grandes empresas mexicanas, estadounidenses triunfar. ¿Por qué? Porque rápido van a entender todos los mercados, ya sea el chino, ya sea, bueno, de hecho muchos de ustedes, o sea, son un claro ejemplo de haber trabajado con marcas globales, con empresas que tienen presencia en muchos países. Y eso es algo que un líder hoy en día, vemos nosotros, es importantísimo, ¿no? Y claro que hay de repente puede ser hasta una fricción, una curva de aprendizaje entre entender estilos de trabajo, culturas, ¿no? Cómo un estadounidense puede liderar equipos en Japón con empleados japoneses, con empleados europeos, mexicanos, cómo hacen que se llegue el mensaje, que se entienda, se comunique con claridad. Creo que es algo que nosotros vemos que es un reto enorme, pero a la vez es como dicen los estadounidenses, es un must, ¿no? Algo imperativo hoy en día, ¿no? Aspirar a esa ambición global y nosotros lo vemos claramente en todos estos personajes líderes, ¿no? Al final también es interesante que recaen ciertas cosas que son de manera hasta chistosa, muy que están en todos lados de la misma manera, ¿no? Una buena idea de repente que viene de un gran comercial o un gran anuncio publicitario, te puede pegar el mismo mensaje a Europa, a México y a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese balance es interesante entre ciertas cosas que son trascendentales globalmente y también capitalizar o atinarle a darle el clavo en las diferencias, ¿no? Pero sin duda hoy en día esa ambición global es algo que vemos en los líderes, tanto de los líderes más importantes, ¿no? A nivel global y sin duda lo empiezas a ver también o lo ves ya en esos líderes mexicanos o latinoamericanos también, ¿no? Ya hice la primera pregunta, ya todos contestaron una vez. Yo creo que fue como un buen warm-up, ¿no, Sebas? Y me gustaría ahora que más bien nos pusiéramos a discutir algo entre todos, ¿no? Que ya no hubiera así como que preguntas acartonadas y yo creo que, no sé, este tema a mí de la globalización, Mariano, Sharon, Yuri, me parece increíble, ¿no? Cómo realmente el mundo está cambiando al mismo tiempo. Y aquí me gustaría dividirlo en dos partes. El parte de la creatividad, ¿cómo están sintiendo ustedes el mundo de la creatividad y cómo la creatividad está evolucionando? Y el tema de las audiencias, ¿no? Porque también creo que las audiencias están cambiando de una forma impresionante y eso creo que también está haciendo que las cosas en el mundo de la creatividad publicitaria estén cambiando. No sé quién quiera empezar, pero hagámoslo más fluido. Bueno, a ver, yo creo que es muy interesante la pregunta y creo que tiene muchas dimensiones para responderse. Yo creo que culturalmente nacimos mirando mucho de la cultura del exterior, ¿no? Nacimos viendo películas, aprendiendo de libros, aprendiendo del arte, y eso es un gran catalizador para que desde Latinoamérica, desde México, fundamentalmente podamos empezar a trabajar a nivel regional y global. Eh, ¿Por qué? Porque creo que tenemos ese nivel de empatía al entender al otro, tenemos ese nivel de empatía que nos permite más fácilmente crear ideas con insights globales, ¿no? Yo creo que hay ahí un punto central y después creo que tiene que ver con como lo llamamos en el deporte, básicamente que tiene que ver con un mundo de la preparación, de cómo uno prepara a su equipo para poder trabajar y jugar a nivel global en determinados proyectos. Sharon. Creo que a mí una de las cosas que obviamente yo apenas entrando en Publicis y que me están inspirando y que me encantan es todo este tema de cómo la creatividad y lo que se requiere de los creativos, del marketing, de los estrategas, al poder entender e hiperpersonalizar la creatividad dependiendo de dónde está cada una de las personas, dónde está cada una de las audiencias.
Y creo que eso es un reto enorme porque ya no se trata de hacer una gran idea, sino entender cómo ese mensaje que tú quieres transmitir, esa estrategia a la que tú quieres llegar, tiene que llegar con la voz y con la forma y a cada una de estas personas en el mundo a la que tú quieres llegar con su propio lenguaje, con el lugar en donde están, con las cosas que le importan, para realmente ser relevantes desde un lugar más nato, más personal, de lo que hacíamos hace unos muy pocos años atrás, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es un reto increíble y que la manera y lo que está pasando en la industria va a tomar todavía una velocidad y un cambio mucho más acelerado en muy poco tiempo. ¿Tú cómo ves, Sebas, con lo que has aprendido en Nueva York, lo que ves cada año allá? Pues mira, yo, a ver, para mí, híjole, es que el tema de la creatividad a mí sí me tiene volado la cabeza hoy en día todo el tema de inteligencia artificial y y no quiero que suene cliché ay, o sea, si no hablas de inteligencia artificial hoy en día no estás in, ¿no? De verdad es algo que casi me siento a veces entre mi comunidad como un alarmista, ¿no? O alarmista o otra vez vas a hablar de ese tema, pero es algo que entre más me clavo, más me vuela la cabeza de en dónde estamos y no dónde estamos, a dónde vamos y qué rápido vamos. ¿Y qué te preocupa de eso, por ejemplo? O sea, Bueno, ¿cuáles es son que los temas así lo, que... lo que pasa es que entre más escucho a los creadores, a los que están en la frontera, más me preocupo porque son los que más dudas tienen. ¿A qué me refiero con eso? O sea, con el tema del el efecto Frankenstein, ¿no? El efecto de esta salida de control ¿no? ¿Cómo va a impactar a las industrias, a los trabajos? El comediante Jon Stewart hizo una pieza extraordinaria hace una semana en Comedy Show en Estados Unidos y recopila como varias entrevistas de Satya Nadella, de todos de Sam Altman, todos. Y a ver, lo dice bien Sam Altman. Mi sueño, el fundador de OpenAI, dice, mi sueño es ver pronto una compañía con un empleado. O sea, no Wow. está diciendo cambio de trabajos, como todo el mundo trata de un poco, no, nuestros trabajos van a cambiar. No, no, no. Él está diciendo, pronto quiere una empresa de un empleado. Todo es productividad, ¿no? Entonces, el aceleramiento al que vamos allá con estas herramientas de productividad, ¿en qué momento se puede salir de control a hacer algo en el que realmente afecte la economía, no solamente la marquetera, por decirlo así, ¿no? Sino cómo puede simbrar al capitalismo mismo, ¿no? Que hoy funciona a través de encontrar el sentido de la vida a través de empleos y todo eso. El porcentaje de desempleo en ciertos países, ¿no? Se me hace algo muy loco, ¿no? Lo que viene muy pronto es claro, en el tema creativo, ¿no? O sea, ideas y hoy puede como un poco tocar estas partes como aburridas de hacer muchos drafts o brainstorming, ¿no? Pero pronto va a tomar algo mucho más... me preocupa que no estemos listos para afrontar ese cambio tan acelerados. Este no es un proceso de en muchos años, esto es pronto, ¿me Claro. explico? Entonces no estamos built o wired, creo, tanto para ello. Entonces, de hecho, muchos de esas personas más bien le tiran la esperanza a los gobiernos reguladores, más que a la adaptación de nosotros, ¿eh? Entonces, está bastante loco, ¿no? Pero evidentemente la parte creativa tiene que tener el ojo bien puesto en ello ya, ¿no? Y supongo las grandes empresas como las que están liderando Yuri, Mariano y Sharon, pues están también no preocupadas, ocupadas, ¿no? Me imagino, pero sí lo veo bastante loco, ¿no? Ahí para ¿Cómo sumar ves, Yuri? a lo que Sí, Mariano, Eh, claro. no, perdón, Mariano, mira, yo lo que creo es que a tu pregunta de lo local versus lo global y todo, yo siento que hay poder en los extremos. Creo que hay poder en lo no verbal, en lo universal, en los lenguajes emocionales que van más allá de las palabras. Creo que ahí tenemos que experimentar nosotros como creadores y también creo que del otro lado hay poder en lo local, en lo íntimo, en lo que tú pases solo en tu país o en tu región y que no ves más. Creo que a mí lo que me fascina de esta época que estamos viviendo y tiene que ver con las audiencias, que era lo que tú comentabas, es que hoy sí es realidad el uno a uno en comunicación. Hoy sí realmente estás hablando con personas. Antes, cuando yo empecé en este negocio, hablábamos quizá más de generalidades,
buscábamos conceptos que le apelaran a un largo grupo de gente. Hoy no, hoy sí puedes hablar uno a uno con una persona que puedes imaginar y puedes saber hasta quién es y dónde vive y qué hace, ¿no? Entonces yo veo poder eso, en los extremos, en hablar de cosas con las que yo como consumidor me puedo identificar y diga, esto es verdadero, esto me apela a mí. Está bueno. Ahí para sumar sobre lo que decía Yuri y lo que comentaba Sebas, me parece que acá hay un punto que para mí es súper importante, que tiene que ver con este debate que abre la inteligencia artificial y es, ahora hagamos un salto más, hagamos un paso más y pensemos que todos tenemos al alcance esa tecnología. Bueno, el gran punto de la comunicación es diferenciarnos, ¿no? Digo, el gran problema que hoy tienen las marcas tiene que ver con diferenciarse no solamente hoy de los competidores, sino también en su mismo portfolio. Muchas veces tienen muchos grandes problemas de diferenciación. Con lo cual, yo creo que a partir de que todos tienen esa tecnología, eso iguala a todos, y a partir de ahí el punto será es cómo crear la diferenciación que necesita una marca para ser relevante frente a un consumidor, donde esté ese consumidor viviendo. Eso me gusta mucho lo que dices porque tiene que ver con un tema de democratización de la oportunidad, ¿no? Que yo creo que hemos venido viendo desde cómo se hace el contenido, quiénes pueden ser famosos, ¿no? Lo hemos visto desde hace algunos años. Ahora está pasando también con el tema de la creatividad. Y ahí como sumando un poco a lo que ustedes están diciendo, creo que si bien tenemos esta aceleración de la tecnología y que ya está encima, y cuando hablas, Sebas, de un tema de que esto es pronto y esto es ya, creo que hay parte del trabajo que tenemos que hacer, todavía el tema humano es como una mezcla entre arte y la ciencia, es de verdad tener este foco en que la parte humana y la parte ética puedan hacer que todo esto que se vaya creando vaya de acuerdo en la creación de una sociedad como la que tenemos oportunidad de construir. Y yo sé que en esto puede sonar muy idealista, pero al final yo creo que es parte de nosotros como marqueteros teniendo al servicio esta democratización de la tecnología, ¿no? Entonces, creo que en ese tenor, me parece que más allá de todos los retos que vamos a enfrentar de diferenciarnos, como estamos hablando, también ahora tenemos un reto humano de cómo vamos a dirigir desde nuestras trincheras amplias o pequeñas, que esto pueda suceder de tal manera que la parte humana pueda seguir. Y otro punto es, a ver, esto no es una cosa que ha pasado por primera vez en la humanidad, ¿no? O sea, creo que, y no lo vivimos, supongo que en la revolución industrial, pues igual estaba, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde van a estar las chambas? Y creo que ahora nos toca también hacer estos viajes al futuro en donde entendamos cuáles son los roles y cuáles son los trabajos y cómo como seres humanos nos tenemos que acoplar a un nuevo mundo que en donde el trabajo no es funcional, pero estoy segura que tenemos que crear estas nuevas maneras de trabajar y de poder ser relevantes, incluso en empresas de un empleado, ¿no? Entonces, tal vez, posiblemente, no sé qué opinan, en la lista del año que entra o de la del que sigue tendremos un rostro que sea de inteligencia artificial, Sebastián. O sea, no tengo En la ninguna lista de los duda. 25 del market. Es que no tengo ninguna duda que estamos bastante pronto de entender esa lógica como tal, ¿no? Pero sí, creo que todo lo que quiero coincido completamente. Agregaría nada más en esta parte que menciona Mariano, o sea, esta diferenciación. El otro día estaba escuchando también un episodio de un podcast que me encanta, que se llama All In, de como tres billonarios que hablan mucho de noticias actuales, etcétera, y decían, piénselo de esta manera. Alguien inventó la refrigeración, pero él no es el multimillonario, ¿no? Multimillonario es Coca-Cola que utilizó la refrigeración, ¿no? Y él habla mucho de inteligencia artificial con estos algoritmos los LLMs, ¿no? Los lenguajes largos de comunicación, como dependen del input de data que le metas, ¿no? El algoritmo se va a hacer muy comodizado, ¿no? Esencialmente. De hecho, ya hoy en día tú ves Y Combinator, la incubadora, ya el 60% son startups de LLMs. O sea, hace 2 años era el 5% o el 2%, ahora ya son el 60% de que están fondeando, ¿no? Entonces, se está comodizando los algoritmos de este tipo, pero el input es la data. ¿Cómo te diferencias en qué tipo de data tienes como empresa? ¿Lo utilizas, no? Y de hecho le acaban de preguntar a la de tecnología de OpenAI, oye, y para hacer Sora, este video que todos vimos loquísimo, dice, ¿y la data de dónde la sacaron? Y no lo quiso decir. O sea, Claro. evitó, dijo, no estoy listo para contarles de dónde sacamos la data.
¿no? Entonces, ahí en este tipo de cosas que contaba Mariano es donde pueden empezar a pasar estas diferenciaciones, ¿no? O sea, donde juegas en estrategia, ¿no? Para utilizar estas herramientas poderosísimas para irte de una manera muy acelerada, pues irte diferenciando al final de cuentas, ¿no? Por el tema de Mira, las audiencias. ah, Sí, no, Yuri, perdón. perdón, Raúl. No, mira, yo creo que cuando tienes las mismas herramientas, la diferencia se vuelve la persona que las maneja, ¿no? No es la También. canción, es el cantante. O sea, al final, si Claro. a todos los pilotos de Fórmula 1 les dieras el mismo coche, quién sabe qué pasaría, ¿no? Seguro ganaría Verstappen Claro. también, pero sí se emparejaría bastante, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que a mí me emociona de este nuevo mundo, porque al final la persona que está detrás es la que puede hacer la diferencia. Pero en el tema de las audiencias, me acuerdo cuando yo estaba en la prepa, leí el libro de George Orwell, ¿no? De 1984, que además estaba cerca ahí de cuando yo estaba ahí estudiando. Y me acuerdo, pues, de este tema del Big Brother, ¿no? De que de esta imaginación de que en el futuro lo único que íbamos a tener en nuestras casas era una pantalla, bueno, que eso no se equivocó tanto, pero que todos íbamos a ver la misma información, ¿no? Y que era lo único que íbamos a tener acceso a una voz que iba a decirnos lo que quería que viéramos y lo que no quería que viéramos. Creo que hoy estábamos bastante lejos de eso, ¿no? Creo que hoy nunca había habido tantas opciones y tantas pantallas y tantas posibilidades de no solo de ver, sino de generadores de contenido, ¿no? De millones de personas generando contenido, empresas, individuos en lo personal, en fin. Pero al mismo tiempo también tienes retos generacionales brutales, ¿no? En términos, o sea, estamos conviviendo ahorita en un mismo universo, generaciones que nacieron sin tecnología, que nos integramos a la tecnología, nativos digitales, y la generación alfa que todavía no los acabo de entender hacia dónde van o qué va a pasar con ellos, pero que para las empresas y los esfuerzos de marketing hoy es cada vez más complejo realmente cómo llegas, cómo impactas a esa audiencia para que conozcan tu producto, para que generes un posicionamiento de marca, para que les vendas un servicio. ¿Cómo ven esta parte ustedes de las audiencias y de cómo están estos temas? Sí, yo creo que lo que está haciendo la nueva generación es challengear el modelo de marketing tradicional que se enfoca en capturar valor, ¿no? ¿Qué está pidiendo esta nueva generación? Es ser parte, ser host de agregarme valor, no de capturar valor, ¿no? Entonces, ¿qué marcas están agregando valor en la vida de esos consumidores? Yo creo que ese es el gran tipping point que estamos viendo y donde esencialmente vemos que las marcas donde básicamente nos gustaría trabajar, como a esta nueva generación que les gustaría trabajar, son las marcas que compran y consumen, ¿no? Les gustaría trabajar en Apple y es su computadora portátil favorita. Pero yo creo que ahí hay un elemento donde se cruza el propósito, pero al mismo tiempo se cruza qué marcas están cambiando el mindset y evolucionándolo de modelo de capture value a modelo de creación de valor, donde incluso el consumidor pueda ser parte del producto. Y algo como que me conecta con esto es de lo que estás diciendo es también la velocidad con la que quieren que sucedan las cosas, ¿no? Porque estos niños, o sea, nacen con un clic de distancia a lo que necesiten. Y esto mismo acelera la necesidad de que lo que quieren, lo quieren ya. Entonces, lo que tienes que construir, lo tienes que construir ya, tiene que estar listo, accesible y listo para usarse, ¿no? Entonces, hay un tema también de cómo se quieren conectar con las marcas y en dónde quieren estar, pero la velocidad con la que quieren conectar. Creo que ahí también el otro tema tiene que ver con la capacidad de atención que pueden dar a un solo lugar y a una sola marca por la exposición que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes sostener eso con una generación que está tan expuesta a un mundo tan visual y lleno de estímulos? Claro. Y además, adicionalmente, yo quisiera comentar que hoy en día tú haces tu contenido, ¿no? Creo que eso es, a diferencia de lo de Orwell, que todos veían lo mismo, no. O sea, yo veo mi tele, en mi tele hay deportes y hay vinos y se acabó. En la tele de mi hijo hay gaming y hay música y, ¿sabes? Entonces cada audiencia va generando sus contenidos, sus perfiles y las marcas tenemos que ir atrás de ellos
en darles esa comunicación que ni parezca publicidad y que la consuman de manera más natural y que les dé un servicio, como decía Mariano, ¿no? Entonces, sí creo que el juego está cambiando completamente. Sí, y también aparece, nosotros hicimos una investigación que se las cuento hace poco, donde compartíamos el teléfono móvil del papá con el hijo para que pueda ver el contenido que quería ver, y el hijo prefería tener su device porque el algoritmo ya le empezaba a mostrar lo que él quería ver, versus abrir de nuevo la cuenta en el teléfono móvil de su papá. Entonces yo creo que también empiezan a ocurrir un montón de nuevos hábitos, como dice muy bien Yuri, a los que hay que estar muy atentos porque ahí me parece que hay grandes gemas para construir la relevancia y la diferenciación de las marcas. Y estos nuevos hábitos también cómo afectan, incluso, no recuerdo el estudio, pero hay un estudio estaban estudiando cómo hablábamos a lo largo de los años y hoy en día era clarísimo que hablamos más rápido con enunciados más cortos que hace 70 años, ¿no? Por el tipo es muy diferente hoy cómo crece un niño con iPad, videos cortos, mensajes, hasta está afectando cómo nos comunicamos entre seres humanos de esas generaciones con las personas en 1940 y tantos que hablaban más pausado, con enunciados más largos, incluso lo puedes ver también en películas y en televisión, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. comunicas o cómo conectas con estas audiencias con mensajes tan cortos, con oportunidades de atención tan cortas? También es un reto, ¿no? Bueno, Elon Musk está trabajando para ya ni siquiera hablar, ¿no? O sea, tener un chip y autoconectarnos y hablar solamente con pensamientos, ¿no? Allá vamos. Y de ahí, Entonces, también eso es bastante loco. de ahí conectándolo, por eso uno empieza a ver que estas nuevas generaciones funcionan mejor con las series que con las películas. ¿Por qué? Porque las series son como animales muy nuevos que tienen que ver con cosas que no tienen ni un principio ni un final, ¿no? Entonces es una generación que funciona también con contenidos que no tienen Claro. un principio y un final, ¿no? ¿Por qué? Porque los puedes esquipear cuando quieras. Claro, claro. Oye, Raúl, hay un tema que a mí me gustaría mucho tocar con los invitados que me llama la atención mucho, hablando del premio 25 líderes, volviendo un poco más al planteamiento más original. Me encantaría preguntarles, si me permites, sobre estilos de liderazgo también. Claro. Y sobre todo, y dividir la pregunta también a Sharon como mujer en la industria, también cómo se vive eso. Creo que, a ver, creo que hay aquí personas de todas generaciones. Creo que todos hemos tenido jefes malos, jefes buenos, mentores, gente que yo de hecho cuando entrevisto gente siempre les pregunto, ¿cuál es el peor, sin decirme nombres, el peor jefe con el que has trabajado y el mejor? Para entender como esa bipolaridad, ¿no? En estilos. Pero algo muy particular de la lista, que no es un ranking, que no es una lista que creamos hablando con la industria. Y es algo bien padre porque anónimamente te cuentan y nos dicen sus nombres y nos venden a mí y a Raúl la idea de por qué debería ser distinto, por qué debería recibir esta distinción alguien de ustedes, ¿no? Y cuando lo escuchas en anonimato, vendiéndote un perfil, se siente muy padre, conectas mucho, o sea, me encanta a mí escuchar de esta persona y esta persona lo merecen, Sebas, por esto, sin, repito, anónimo, ¿me explico? Lograr eso en alguien creo que es bastante complicado o es algo de lo que todos se deberían de sentir orgullosos los que han salido en esta lista en ese sentido. Entonces me gustaría preguntarles mucho, porque también ustedes están creando líderes hoy en día. Son líderes, pero también están creando chavos que van a ser líderes, ¿no? Y supongo que también platican con ellos de, oye, cuando te toca a ti liderar, a ver, este es... Y no hay, creo, una fórmula única. No, hay diferentes estilos de liderazgo también. En el fútbol lo vemos, líderes callados, líderes más efusivos, algunos con el ejemplo, algunos en comunicación, algunos sin comunicación. Quisiera preguntarles, ¿no? Sobre todo a ustedes dos, Jun y Mariano, sobre estilos de liderazgo, el de ustedes, o a cuál aspiran o cuál tratan de comunicar, y sobre todo tú también, Sharon, con el ángulo un poco de mujer en la industria, ¿no? Una industria afortunadamente, con una huella hay muchas mujeres en la industria del marketing, y eso es algo que algunas otras industrias también creo que aspiran a, pero me encantaría escuchar de su parte cómo ven, ¿no? Estos estilos de liderazgo nuevos que les tocó a ustedes, actuales, y decirme o decirnos algunos comentarios al respecto. Yuri, Sí, de acuerdo. Mira, yo creo en la libertad con responsabilidad, ¿no? Siempre le he dicho a mi gente, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero tienes
no culpable, pero tienes que ser responsable de lo que tú generas, ¿no? Creo en inspiración, o sea, yo creo que mi labor como líder y todos los días busco es cómo te inspiro a que seas mejor. No pretendo imponer, pero sí pretendo darte un benchmark mínimo para que tú lo superes todos los días. Y ese resultado a mí me ha funcionado a lo largo de 30 años porque tú te das cuenta cuando la gente tiene con qué, porque hay niveles de talento y eso es así. La gente te sorprende, o sea, si tú le das la oportunidad a la gente, yo aprendí que nunca van a hacer lo que tú quieras, siempre lo van a hacer mejor o peor, pero seguro lo van a hacer diferente. Entonces tienes que aprender a evaluar el trabajo de los demás, no desde donde tú lo harías, sino desde un lugar neutral donde dices, esto puede ser mejor o puede ser peor. Y a mí me ha funcionado eso del tema de libertad, ser cómplice de la gente en un buen sentido, en un sentido de hacer crecer las ideas y tener una narrativa común que es el mejor trabajo posible en el tiempo disponible. Creo que es con esas premisas yo he podido construir equipos creativos a lo largo de 30 años. Muy bueno, muy bueno. Yo creo, a ver, creo en la horizontalidad, ¿no? Para que la gente pueda tomar responsabilidades. Creo en un modelo horizontal que permita crear líderes, pero al mismo tiempo me da la sensación de que el crear líderes implica fundamentalmente estar muy cerca de la gente en la definición de objetivos, en la generación de feedback, ¿no? Muchas veces creemos que el feedback es algo malo, pero en realidad el feedback es un input que recibimos para mejorar, ¿no? En qué podemos ser mejores todo el tiempo. Tomarnos ese tiempo, que a veces es muy difícil, luego de una reunión para poder contarle al equipo en qué podríamos haber hecho mejor, ¿no? Después de esa reunión y cómo podemos mejorar para la próxima. Yo creo que tiene todo, que es un sistema de diferentes dimensiones que uno tiene que activar, pero fundamentalmente creo que la base tiene que ver con poder darles ese ownership eh, y dejarlos liderar en pequeñas victorias para luego empezar a escalar lo que tiene que ver con eso que pueden dar. Y dar feedback, no es, a ver, no es nada, o sea, hay libros enteros y libros dedicados solamente a Feedback. cómo dar feedback efectivo por todo lo que puede ocasionar, ¿no? Todo esto, sin duda es uno de los retos para todos los que lideran equipo, yo creo que más grande de los que le ha tocado, que un jefe te diga, oye, opino esto, o sea, cómo te lo dice, con qué estilo. Hay Sí, diferentes estilos también, hay gente con piel más gruesa, delgada, otros que yo me ha tocado gente que les puedes gritar groserías y dicen, ah, perfecto, tomo lo bueno y otros que si le levantas poquito la voz, realmente lo sienten, ¿no? Entonces hay diferentes estilos también de personas y cómo hablarles, ¿no? exacto. Yo creo que el tema es cómo uno transforma el feedback en algo positivo dentro de la organización. Creo que ese es uno de los desafíos. Cómo generás procesos de evaluación con la gente, donde te puedan evaluar en tres niveles, ¿no? Los que están a tu mismo nivel, los que están abajo y los que están arriba, y a partir de eso crear un ciclo virtuoso donde por momentos también la idea pueda ser el jefe, ¿no? La idea de estrategia o la idea creativa, y que todos se alineen como equipos alrededor de eso. ¿Cómo ves, Sharon? Perdón. Pues, o sea, yo creo que del mundo que yo vengo, o sea, de los años que tengo en la industria, pues creo que sí hay un avance muy impresionante. Cuando yo empecé a trabajar en este mundo, pues eran muy pocas mujeres liderando. Y creo que el avance que se ha hecho es brutal, o sea, lo podemos ver en estas listas y en muchas de las otras publicaciones que hay, cada vez hay más mujeres y yo creo que obviamente eso es maravilloso. Todavía creo que tenemos un camino largo que recorrer. Las mujeres y algo importante es que debemos de trabajar en tribu y creo que poco a poco se ha ido construyendo una comunidad de mujeres cada vez más fuertes dentro de la industria y es muy impresionante y tal vez ustedes, mis compañeros, no lo ven porque existe esa comunidad y es una comunidad en donde entre muchas que ya nos vamos sumando, nos ayudamos, nos apoyamos y vamos construyendo esta comunidad para ir avanzando como esta tribu de mujeres que queremos aportar más en la industria. Entonces, eso les cuento porque para mí me ha marcado mucho mi camino en mi carrera de cómo hay toda esta comunidad dentro del mundo del marketing que nos apoyamos y nos ayudamos a triunfar.
Y creo que por otro lado, en la parte de liderar, yo creo que, y lo hablaron mis compañeros, o sea, no hay una sola forma de liderar, pero yo soy una fiel creyente y tengo esta idea de que para mí el éxito del negocio es igual de importante que el éxito de las personas que lo hacen. Y yo me considero Claro. exitosa como líder cada vez que yo veo que la gente que trabaja a mi alrededor tiene la capacidad de poderse pagar una maestría, de lograr una casa, de que se puede casar, de entender cómo van avanzando en su pensamiento, en la organización y cómo a través de todas esas herramientas o esas comunidades que vas generando, estas personas pueden avanzar y aspirar a una mejor vida. Ahora, también ahí creo que a mí como líder y lo que me importa es entender que no todos tenemos los mismos motivadores y no llegamos a los resultados de la misma manera. Entonces, me importa mucho entender cuál es el motivador de cada uno de los colaboradores para llegar a ese lugar. Para uno puede ser la plata, para otro puede ser el reconocimiento, pero siempre atrás de un proyecto hay motivadores, motivadores por los cuales queremos hacer el negocio, pero por otro lado es entender el motivador de las personas para querer sumarse a triunfar en ese proyecto. Y siempre hay algo personal atrás de eso. Entenderlo y poderlos mover a través de su motivación personal siempre apoya a tener mucho mayor éxito. Entonces creo que esa es la manera en que a mí me gusta liderar, la que a mí me ha dado éxito, que es tal vez muy sencilla, y es que genuinamente me interesa cada una de las personas con la que colaboro y me interesa que puedan aspirar a una mejor vida, porque eso le da al negocio un éxito que no es intrínseco solamente de la idea per se o de la estrategia, ¿no? Está muy bueno. Claro. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo y vamos a tener que terminar, pero no me quiero ir sin hacer, Sebastián, una última pregunta muy rápida, porque como ya hemos dicho, ustedes salieron en la lista de los 25 del marketing del año pasado, eh, son líderes indiscutibles en su sector, son líderes indiscutibles en el mundo del marketing. Y lo que yo quisiera preguntarles para cerrar este webinar es, en lo personal, cuando piensan en las noches, en su día de trabajo, como cuando dice Sharon, cuando llega el fin de semana y para seguir siendo lo que están haciendo, para seguir siendo líderes, para seguir estando ahí, para seguir avanzando, para no perder la posición que tienen hoy en día. Cuál es el mayor reto que sienten en lo personal que ustedes tienen enfrente para seguir liderando en la industria del marketing en Latinoamérica y en México? Pues si quieren yo empiezo. Pues mira, yo creo que el tema es serte fiel a ti mismo, ¿no? Yo creo que hay muchos estilos de liderazgo, ya lo platicamos, creo que hay muchas maneras de hacerlo, pero al final creo que tú eres la mejor versión de ti mismo. Entonces, encontrar quién eres, aceptarlo, entenderlo y trabajar en ese sentido para ser el mejor líder que pueda ser, tomar las cosas siempre con un poco de distancia crítica. Ni eres tan bueno como en tu mejor campaña, ni eres tan malo como en tu peor campaña, y aprender de los errores. O sea, yo sí creo que esto es un tema de constante superación y autoevaluación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he hecho a lo largo de estos más de 30 años de carrera y me ha funcionado. Sharon. Yo tomo un poco desde otro lugar la pregunta que nos haces. Y la verdad creo que a mí lo que me funciona, que yo siempre digo que me pongo en modo avión, que me gusta mucho entender en qué momentos tengo que estar conectada con el tema de mi labor, en el trabajo y en mi profesión, y en qué momentos no, porque me parece que se necesita mucha energía mental y física para cada día. Entonces, de alguna manera, como que para mí uno de los retos más grandes que he tenido en mi carrera ha sido autorregularme. ¿En qué momentos tengo que estar conectada con el trabajo? ¿En qué momentos tengo que estar conectada con mi salud en general? Porque creo que entre mejor salud yo tenga, más fuerte soy para darle al trabajo, pero también entender, y para mí es crucial, el tiempo con mis hijos. Entonces, Claro. de alguna manera, yo quiero que ellos tengan el nombre de su mamá en un lugar, que es lo que a mí más me mueve, o sea, cada quien tiene su lugar, y que tengan a una mamá presente, y cuando digo presentes en cuerpo y alma, y esos espacios los atesoro,
porque realmente cuando vuelve a ser lunes, yo tengo un espacio en el CPU que utilizo mejor que si no lo pusiera en modo avión. Entonces, Claro. de alguna manera es como un trabajo que para mí ha sido duro en los años entender cómo regularlo, pero que desde otro lado, ahora que lo puedo controlar mejor, creo que me da mucho mejor resultado a la hora de que también vuelvo a trabajar y entender cuáles son los tiempos de trabajar y cuáles son los tiempos de ocuparte de ti y de tu familia. Ese equilibrio, ¿no? En la vida. Sí, balance. Suena fácil, Mariano, pero Pero no. no. sí, pero no lo es, claro. Sí, yo creo que, a ver, adhiero 100% con lo que acaban de expresar cada uno de ustedes. Creo que además lo que podría sumar para seguir construyendo y agregar algunas visiones diferentes es cómo uno puede crear una visión de futuro. Creo que además no estamos en una industria de crear ideas, sino estamos en una industria que necesita crear una visión de futuro. Me parece que eso es clave. Y el segundo punto importante en el que yo trabajo constantemente tiene que ver con cómo nos transformamos en un imán del mejor talento, y cuando hablo del mejor talento también incluyo al mejor talento de marketers, ¿no? Para trabajar juntos en esa mesa alrededor de un problema como un mismo equipo. Creo que, eh, que parte del objetivo, me parece que hoy ahora se empieza a interconectar todo, ¿no? Este sistema de interdependencia, digo, también ahí impacta cómo crece, cómo pones la palabra crecimiento en todo, ¿no? Cómo es, si crece la organización, también puede crecer la gente. Creo que todo está interrelacionado y por eso creo que esta charla que tuvimos el día de hoy es súper productiva. A mí me resultó muy inspiradora. Agradecerles a todos por la invitación, que es un orgullo para mí. Pues, ¿por qué no haces el cierre del webinar, Sebastián? Claro, Nos no. invitas a todos al evento del próximo 25. Claro, todos están invitados, evidentemente, como ganadores de años pasados, ¿no? Pero este 25, jueves 25 de abril, pues tendremos nuestra premiación de los 25 líderes del marketing ahora 2024. También excelentes perfiles, ¿no? Muy de la línea de con los que conversamos el día de hoy, y encantados de tenerlos otro año, y pues vamos a estar encantados de por ahí irlos develando, ¿no, Raúl? De aquí, y pues ojalá que dure muchos años esta distinción, y estar encontrando estos líderes de la industria que sin duda van a estar guiando el camino de los retos que vienen, y encantados de hacerlo con ellos. Súper, pues muchas gracias por haber estado aquí, Sharon, Mariano, Yuri. Les agradezco muchísimo tu tiempo, sus ideas, sus conceptos, y espero, como dice Sebastián, verlos el 25 allá en los premios de los 25 de este año. Y de verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecido por haber estado en este webinar. Gracias a Muchas ustedes. Gracias a ustedes, buenas tardes, saludos a todos. Abrazo. Muy abrazo a bien, pues nos todos. despedimos. Hasta Muchísimas luego. gracias.